Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presente a las 7 p.m. para juntos hacer este programa. Hoy, como todos los miércoles, una invitada especial muy linda, ya la irán a conocer en un par de minutos. Recordarles así que el próximo miércoles tenemos edición especial con Emilio Carrillo, noviembre 8. Esto será a la 1 de la tarde, hora de New York. También así tener presente que nosotros aquí en la parte norte del continente estamos cambiando de horario al horario de invierno. Entonces, por favor, donde se localicen, revisen el horario de conexión. Serán 5 horas versus 6, 2 horas versus 1 o 1 hora versus 2. Entonces, por favor, revisen sus horarios. Entonces, próximo miércoles, noviembre 8, Emilio Carrillo desde España nos presentará Vive feliz, el cambio de dimensión vibracional ya está aquí. No hay que perderse este programa. Noviembre 15, Carla Ramos nos presentará El duelo y la trascendencia de mi hija, un testimonio personal de Carla que seguramente ayudará a muchas otras personas a descubrir cómo transitar en este momento. Noviembre 22, Carolina Novoa nos presentará Cómo vivir feliz y cumplir tus sueños con diseño humano. Eso me encanta, la verdad, con diseño humano. Yay, nos hace pensar. Noviembre 29, Irwin Cadenas, que nos presentará Mente de Emprendedor. Todos ellos muy lindo. Agradecerles a todos ustedes por mirar estos videos que están en nuestro canal de YouTube, Encuentros del Miércoles de New York, por compartir los videos y por darle un me gusta, un like o un dedito hacia arriba, porque eso nos ayuda a cumplir nuestra misión, mantenernos vivos en las redes sociales, muy importante. Y lo más importante de todo es que todo el conocimiento que cada uno de nuestros invitados nos otorgan puede ser compartido con aquellas personas que lo están necesitando en este minuto. A todos ustedes, gracias por estar aquí. Y hoy día, con nosotros desde Miami, nuestra compañera nos presenta la verdad de los traumas, un tema muy especial. Gloria Londoño, por favor, puedes abrir tu cámara y tu micrófono, mi querida. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi niña, ¿cómo está usted? Bienvenida. Aquí, aquí muy bien, muy contenta de estar aquí. Es primera vez que yo otorgo una entrevista, entonces siempre soy yo la que entrevisto y hoy me tocó a mí, entonces ya sé cómo se sienten los invitados cada vez que vienen a una entrevista. Qué lindo que es que el universo nos da la oportunidad de vivir todo, ¿eh? Exactamente. Querida Gloria, me encantaría que nos contara un poquito de ti. Bueno, yo simplemente soy un ser de luz que ha venido a este planeta a vivir un montón de situaciones de la vida que la vida nos va dando. Y he descubierto que mi alma es un alma que le gustan las cosas fuertes. Entonces la vida me ha dado un montón de traumas y un montón de situaciones para resolver. Entonces simplemente soy eso, una aprendiz de la vida, que está haciendo una maestría en este mundo y lo único que quiere es ayudar a las personas a través de mis experiencias que yo he vivido, poder ayudar a otras personas que también están sufriendo de alguna forma. Me encanta Eh, eso. ¿Y cómo te desarrollas para lograr ayudar a las personas? Bueno, yo soy pero les voy a contar un poquito lo que hago y después les cuento un poquito la historia que hay detrás de todo esto. Yo soy una professional podcaster y llevo hablando de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático, el PTSD, hace 4 años. Y esta idea surgió porque yo soy una sobreviviente de un secuestro que me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad cuando yo tenía 25 años.
En este momento tengo 51 años y yo no entendía por qué a mí me había pasado este trauma o esta situación tan traumática. Y pasé mucho tiempo, muchos años inconsciente, sin saber por qué me habían secuestrado y para qué me habían secuestrado. Y descubrí que a través de las depresiones y las ansiedades, el estrés postraumático que yo he sentido, yo sentí la necesidad de hablarlo, de poderlo comunicar. Y me di cuenta que a través de mis terapias y de todo lo que yo he hecho para lograr salir adelante emocionalmente, entendí que cuando nosotros conversamos del tema en una forma natural, en una forma holística, nos damos cuenta que no estamos solos y también vemos otras personas que también están quizá pasando por lo mismo y cuando escuchan una historia de una depresión de alguien, de la ansiedad que le da a otra persona, de la forma como les dio, la forma como pudieron transformar esa depresión, la forma como pudieron calmar esa ansiedad, para mí fue como que, wow, esto es a lo que a mí me mandaron a hacer. Y Mm. justamente pues yo dije, voy a empezar a hablar. Y cuando creé mi podcast, mucha gente decía que yo estaba loca, que cómo yo iba a hablar de mis emociones, que cómo yo iba a expresar mis emociones ante el mundo. Y yo les contestaba, no, no sé por qué lo estoy haciendo, pero siento el llamado y mi deber de compartir mi historia, que fue una historia, un secuestro es una situación muy traumática para la vida de uno y para la vida de la familia de uno. Y uno aprende mucho en esa experiencia a navegar la vida. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de que tengo que hacer mi podcast. Y mi abuelo, antes de morir, que él murió hace 2 años, me dijo que dónde estaba el libro. Yo hacía mucho tiempo decía que quería escribir un libro y mi abuelo, que ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro, abuelo? Yo todavía no lo he empezado. Me dijo, empiécelo, mija, antes de que yo me muera, me dijo así mi abuelo. Y yo le decía, abuelo, lo voy a hacer. Y empecé el libro. Y pues empecé el libro hace 2 años y al poco tiempo él murió. Entonces eso fue como más fuerza que a mí me dio decir, ahora sí, sí entiendo por qué tengo que compartir esta historia. Y aquí estoy compartiendo esta historia. Definitivamente. Como dices tú, tu alma le gusta vivir cosas fuertes y sin duda alguna que eso tiene que haber sido algo bien fuerte. Sí. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a aperturar esto? El trauma. ¿Qué es un trauma? Bueno, el trauma es un evento traumático en nuestras vidas que ocurren muchísimas cosas, cambios emocionales en uno. Surge la depresión, surge la ansiedad y si es un trauma mucho más fuerte, digámoslo así, pues existe el PTSD, el postestrés traumático, que es el efecto que queda después de un trauma. Y es algo que queda en el cuerpo, en el alma, en la mente por muchos años si uno no si uno no gestiona las emociones, si uno no se pregunta por qué me pasó esto a mí. Y yo me acuerdo que estando secuestrada, eso fue lo que yo más preguntaba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy en esto? Y fue un despertar muy grande estando secuestrada, pero yo no sabía que yo estaba despertando estando secuestrada. Yo simplemente estaba sobreviviendo al evento. Y llega uno a entender mucho más después de que sale del secuestro, pero estando en el secuestro simplemente uno actúa con sobrevivencia. Y las cosas se van dando como natural estando dentro de un secuestro. Por ejemplo, cuando a uno lo secuestran, y quiero hablar de un poquito de esto para que entiendan cómo son los traumas. El trauma del momento, el trauma más grande para mí fue el momento que me sacan del carro y me meten en el baúl me sacan de mi carro y me meten en un baúl. Ese momento, esa sensación, el, 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 el,
el color del día, el color del día, el olor que siente uno en ese momento, porque es como que son cosas que se amplifican en un momento traumático que uno no se da cuenta, sino que ya se da cuenta después. Y en el momento que lo meten a uno en el baúl, en ese periodo ocasiona un trauma muy grande, que es el miedo. Mm. Entonces uno empieza con el miedo desde que empieza la situación. Y ya cuando está uno dentro de la situación de un secuestro, por ejemplo, es un trauma, uno se retraumatiza todo el tiempo. Es un trauma tras otro trauma, tras otro trauma. Viene el trauma de la humillación, porque está en una situación muy vulnerable, que pueden hacer con uno lo que quieren. Lo pueden matar, lo pueden violar, le pueden pegar, lo pueden vender a uno. O sea, un montón de cosas que uno no tiene el control de ellas. Después viene el abandono por parte de que uno inconscientemente cree que de la familia, porque hay comunicación con la familia, pero la familia también está entrenada por otra parte de que diga que no tienen el, la parte económica para pagar por uno. Entonces ahí surge otro trauma, que es el trauma del abandono, el trauma de la traición y también el trauma de la injusticia. Entonces, esos son como para mí son las materias de la vida, y esos son los traumas de la vida, que muchas veces yo por mucho tiempo fui víctima, soy víctima de un secuestro, pero también me victimicé por mucho tiempo, que vea lo que a mí me pasó, a mí, todo ese diálogo que uno se hace en la mente todo el tiempo y que no lo lleva a uno a ningún lado, sino que simplemente la gente siente pesar de uno y como que, ay, pobrecita esta persona, pero hasta ahí, pero el trabajo lo tiene que hacer uno. Entonces, los traumas simplemente son clases de la vida, materias de la vida, que nos hacen despertar de situaciones muy dolorosas, que hay que gestionarlas, sí, hay que gestionarlas, que eventualmente son las herramientas que te están dando para navegar esta vida tan desafiante, porque todos los días es un desafío, la vida todos los días es un desafío. Y hay momentos que viene la depresión, y para mí la depresión es una tristeza profunda que nos ayuda a llegar a sitios muy profundos, muy oscuros de nuestras vidas, pero es un momento de reflexión, es un momento para encontrar la vida, para agradecer por la vida, pero hay veces que nos tomamos nuestro tiempo y es válido tomar nuestro tiempo. Definitivamente. Gloria, durante los 90 días, ¿cuál era el pensamiento que te mantenía controlada, viva? ¿Qué era lo que más repetías en tu mente? Lo que más me mantuvo viva desde el día número uno fue mi hija. Yo tenía una niña en esa época, en ese momento mi niña tenía 3 años. Y yo me acuerdo que ese día yo la dejé en la guardería y nunca supe más de ella porque ya estaba secuestrada. Y el simplemente pensar que yo la quería volver a ver para poder tener la oportunidad de criarla. Porque antes de eso, yo cuando tuve mi hija nació muy delicada de salud y casi se me muere. Wow. Mi hija estuvo agonizando 3 veces cuando recién nacida. Entonces, esa parte por algo sucedió eso. Y cuando estaba en el secuestro, lo único que yo le decía a Dios o al universo, mira, me diste una hija, estuve por un momento muy difícil de mi vida con ella, casi que me la sacas de las manos. Y otra vez, ahora es ella la que me está perdiendo a mí. Esas eran las conversaciones que yo tenía.
Y yo decía, yo voy a salir, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto. Pero esto empezó a pasar después de 11 días de estar secuestrada. Mm. Estando en esos 11 días de secuestro, yo lo único que era maldecía, rabia, impotencia, eh, odiaba a todo mundo, lloraba día y noche. Era una sensación como que es indescriptible esa sensación. Hasta que al 11.º día eh, mi cuerpo no podía moverse más, a mí no me salían las lágrimas, estaba ya saturada completamente. Y ahí fue cuando yo sentí que la mente cambió a decirme, acepte, acepte lo que estás viviendo, acepte para que puedas vivir más tranquila en este momento. Y así fue. Cuando yo hice como la descarga de ese pensamiento, yo me di cuenta de que mi mente empezó como a ser más creativa para poder sobrevivir. Y en esa creatividad, ese secuestro, de esa creatividad, de esa mente, en ese secuestro, fue cuando a mí algo me dijo que tenía que ser agradecida con todo. Y empecé, gracias por el agua, cuando los secuestradores me traían el agua, la comida, me sacaban a bañarme, me, solamente tenía unos panties cuando a mí me secuestraron, una sola ropa con la que me secuestraron. Y como a los 2 días me trajeron otra ropa diferente para que yo me cambiara, pero solamente unos panties. Y yo, con el agradecimiento, gracias por el agua, gracias por la comida, gracias por el papel higiénico, porque duré 2 días sin papel higiénico. Y eso para mí fue muy denigrante y con era de mucha humillación ver, eh, sentirme así, olerme yo misma cuando uno está en un momento de estrés muy elevados, el cuerpo uno huele diferente. Y el encierro, era un lugar muy pequeño y hacía mucho calor. Entonces era la combinación de muchas cosas ahí, mas sin embargo tenía que aceptarlo en lo que estaba viviendo. Yo no me podía dejar morir por lo que estaba viviendo. Y estos hombres, me acuerdo que cuando yo empecé a darle gracias, me dijo uno de ellos, pero ¿por qué me dices gracias? Porque Mm. te estoy trayendo cosas. Le dije, sí, es que yo estoy agradecida porque pues estoy viva todavía. Porque cada vez que abrían esa puerta, para mí era algo que, bueno, vienen por mí, me van a matar, me van a sacar, me van a vender, me van a violar, me van a pegar. Era un constante desafío todos los días, una ansiedad 24/7, digámoslo así. Wow. Sí que te han tocado experiencias duras. ¿Cómo cree que una persona reconoce un estado depresivo? Bueno, eso es muy diferente en todas las personas, pero lo que yo he escuchado en todas mis entrevistas y con la experiencia mía, eh, a uno no quiere hacer nada. Es como una nube oscura que uno no sabe por qué, porque, o sea, no sabe, no se siente contento en ningún lado, eh, no le provoca hacer nada. Muchas veces da físico en el sentido de que, por ejemplo, en el secuestro, yo casi no me puedo levantar de la cama un día que tenía depresión severa. Me cogió el lado izquierdo y era un dolor impresionante y no me podía levantar de la cama. Y el secuestrador me levanta y me dice, y yo vuelvo y me colapso me dice el secuestrador, tienes depresión. Yo no sabía que era la depresión en ese momento. Mm. Entonces ahí fue cuando yo dije, wow, yo no sabía que la depresión también se daba física y no tiene ganas de nada, no quiere hablar con nadie, no quiere recibir consejos de nadie, quiere estar en su mundo oscuro, en su proceso. Y eso me ha pasado a mí varias veces.
y me pasó bastante tiempo estando secuestrada. O sea, yo pienso que desde que empieza uno con un trauma así de grande, uno empieza y termina el secuestro deprimido y ansioso, doblemente. Y podría preguntarte cosas, pero no sé cómo manejar este tema y discúlpame. Tranquila, puedes preguntar lo que sea, porque yo ya estoy preparada para hablar de este tema. Yo sé, yo sé. Am, eh, ¿Estabas sola en aquel lugar? ¿Había más gente en tu misma condición o eras solamente tú en un cuarto? Era solamente yo en un cuarto. Eh, yo digo, si estuviera con otras personas, pues por lo menos uno puede hablar con las personas, ¿cierto? Y entretener un poco el tiempo, pero no, era todo el tiempo mi ser, con mi ser, solamente yo. Y también ahí fue donde también aprendí a encontrarme conmigo misma, a respirar el presente, porque es lo único que hay, para no llegar a un estado de locura. Me ponía a contar los dedos, a contar las baldosas, a, a veces a contar las respiraciones. Y hay veces que cuando tenía la oportunidad de bañarme con agua fría, que nunca en la vida me había bañado con agua fría hasta ese momento, eh, yo me acuerdo que yo sacaba los pedacitos del pelo que se me estaban cayendo y yo los contaba. Pero para mí en ese momento el pelo no era como tan importante, como que, ay, se me está cayendo, ¿qué voy a hacer? No, yo sé que se me está cayendo, pero por el mismo estrés que estoy en este momento. Entonces sí fue una experiencia que estuve sola, completamente sola. Ahora, si uno va más a lo espiritual, ¿crees que tuviste algún momento un encuentro con un ser especial que estuvo contigo en ese lugar? Definitivamente que sí, o sea, absolutamente. Hubieron noches eh, de mucha turbulencia para mí, noches donde yo no paraba de llorar y yo sentía que algo me decía, tú vas a salir viva de esto, sigue, sigue, sigue. Y me acuerdo que una noche entró uno de los secuestradores muy asustado, pensando que yo había tocado la puerta. Y yo estaba profunda. Y me dijo, ¿usted está tocando la puerta? Le dije, no, yo no estoy tocando. Yo me levanté así, yo estaba dormida. Yo no estoy tocando la puerta, yo estoy aquí dormida. Y era eso. Y no más que sentir si había alguien o no, siempre hay alguien en nuestras vidas, siempre está Dios en nuestras vidas o el universo o con lo que tú quieras llamarle. Siempre hay alguien, alguien que te da esa fuerza, alguien que no te deja y te da esa creatividad de supervivencia. Y ahí fue cuando empecé con el gracias, 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 con el agradecimiento hacia ellos, ellos empezaron a quebrarse, o sea, como digo yo, románticamente a derretírsele el corazón y sentir mucho más como o sea, me veían diferente y esa era la mano de Dios, porque Dios dice, hay que amar a nuestros enemigos, hay que amar a nuestros enemigos, hay que perdonar a nuestros enemigos y yo lo estaba haciendo. Y no es que yo soy una persona religiosa, pero lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo quería vivir. Y cuando uno quiere vivir, es el amor por la vida, lo único que puede ayudar a resolver el problema de la situación es el amor. Y fue el amor que fue el que me sacó viva. Y por eso hoy día estoy aquí conversando de este tema tan fuerte para muchas personas, porque yo también me pongo a veces a pensar de cuando uno habla de estos temas de secuestro y que están pasando tantos secuestros en el mundo en este momento. Es muy perturbante para muchas personas escuchar historias así, pero también se necesita escuchar historias así y que uno tiene, en el caso mío, he tenido la valentía de poder hablarlo, porque he tratado por ejemplo, en mi caso, de entrevistar muchos secuestrados que yo he conocido y yo hagamos un podcast, hablemos de esto. No, no soy capaz. Entonces,
Para mí, yo siempre pensé y siempre he pensado que siempre Dios está en mí, el ser. Me estaba dando esa oscuridad para encontrar la luz, tanto física como mental y espiritual, me la estaba dando ahí. Y cuando yo salí, cuando ya me iban a soltar a mí el secuestro, yo me abracé con los secuestradores y les di las gracias a ellos por tenerme viva, por darme la comida que me dieron. Gracias por no abusar de mí, gracias por no tocarme, por no pegarme y que gracias por no venderme, porque ese era el pensado, que me iban a vender. Mm. Entonces es muchas cosas que aprende uno en una situación traumática. Es más, yo no quisiera decir que es una bendición porque suena un poquito fuerte, pero mi alma escogió eso. Qué lindo que te abras a ese pensamiento, a la creencia de que tu alma eligió eso, porque estoy segura que te estás identificando al 100% con tu alma, ya con todo lo que... Y tu alma seguramente quiere vivir más. Ay, yo tengo unas conversaciones larguísimas con mi alma y yo le digo, bueno, yo entiendo que a usted le gusta ser muy aventurero en este plano y yo no sé a dónde me quiere llevar, pero te acepto y cada vez situaciones más fuertes eh, se van volviendo también un poco más fácil, un poquito más fácil de navegar Eso, esta vida y cada vez son situaciones más fuertes. En el eso. caso mío han sido situaciones cada vez más fuertes y yo digo, wow, y tener la fortaleza de seguir viviendo, porque no es simplemente vivirlas, sino de seguir, de querer estar aquí. Yo amo la vida. Yo amo la vida y todos los días le pido a mi alma que vaya y negocie bastante tiempo para yo estar aquí. Linda. Ok, entonces digamos, pasaste los 90 días, estas personas te respetaron como ser humano, ellos tenían un propósito en mente al cual probablemente consiguieron y lograron. 90 días y sales de aquel encierro. ¿Qué Sí. fue tu primer sentimiento? ¿Me permite yo corro la lámpara un momentico que me está Sí. dando mucho en los ojos? Por favor, sí. Gracias. Ay, mucho mejor. Y apago esta. Ay, perdón. Ahora sí. Estaba como encandelillada. Eh, es algo muy curioso cuando a uno le dicen que lo van a soltar, que lo van a liberar. Es una alegría inmensa y uno no ve la hora de llegar a casa. Por ejemplo, a mí me soltaron en un parque allá en Medellín y yo digo que Dios estaba siempre en todas partes porque el secuestrador me dio monedas y me dio billetes para que yo llamara a mi familia. Y si mi familia no contestaba el teléfono por A, por B o por C, o yo me ponía nerviosa, cogiera un taxi. Y el Mm. mismo secuestrador me dice, esto no se hace por nadie, por usted. Yo no sé qué es lo que usted tiene, pero usted nos cambió. Y yo por dentro, yo sí sabía lo que había pasado. Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa estaba toda mi familia, había muchísima gente en mi casa. Pero en el momento que yo salgo, yo me autosecuestro en el miedo. Ya era el miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de salir a cualquier lado. Entonces, pasa, sí, la libertad ya de salir, pero sale uno muy distorsionado de un secuestro. Emocionalmente sale muy acabado uno. Y sí, uno ve las cosas más brillantes afuera, se vuelve más, eh, aprecia todo, agradece todo y todavía lo sigo haciendo. Yo agradezco todo lo que tengo en mi vida y lo que hago en mi vida, pero el miedo se instaló y este miedo ha durado casi 18 años. A mí me secuestraron cuando tenía 25, so hace 26 años. Y el miedo se acentuó cada vez, se acentuó hace ya 18 años. Y hace muy poco empecé.
como que abrazar el miedo. Miedo de ir a Medellín, miedo de ir a cualquier parte sola, miedo de que mi hija saliera, que le pasara algo a ella. Eh, Inmediatamente me vine para los Estados Unidos. Como a los 9 meses, 10 meses me vine para acá, porque no aguantaba estar allá en Colombia. Imaginar. Entonces, claro, yo me vine para acá y cuando yo llegué aquí, y justamente llegué a Nueva York, y lo más curioso es que la primera vez que llegué a los Estados Unidos fue en 1999 a New York, y que dije, voy a ver la Estatua de la Libertad, y tú la tienes aquí en este momento, y hoy es el primer entrevista que yo otorgo acerca de mi secuestro. No es una coincidencia, es una diosidencia, digo yo. Y llegué a Nueva York y cuando yo miré la Estatua de la Libertad, yo me puse a llorar. Yo dije, wow, alcancé la libertad, o sea, física en ese momento, pero Eso. yo no sabía que yo tenía el PTSD, el estrés postraumático, todavía no sabía. Estaba con esa alegría de estar libre, de esa alegría de poder estar de nuevo afuera, pero todavía no se me había como que acentuado lo que venía. Yo estoy sintiendo de que tal vez no sabemos lo que es vivir en libertad hasta que algo así hace un clic muy grande. Estamos acostumbrados a estar donde estamos y estamos muy cómodos, pero en realidad somos libres, estamos viviendo libres, estamos viviendo libres. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y como tú dices, no fue ni coincidencia de que la Estatua de la Libertad estuviera en ese momento y está hoy con nosotros también. Es un símbolo muy grande de libertad. Libertad. Yo siempre digo que mi alma vino fue a buscar la libertad, a enseñarme qué es la libertad. Eso, Más que la física, porque ya la física la viví, la correcto. mental, la mental. Muchas personas estamos secuestrados, autosecuestrados en nuestra mente, encadenados de miedos, de creencias, de orgullos, de rabias, de humillaciones, y todo eso nos va encadenando. Y yo me di cuenta a través de todo este recorrido de sanación y transformación y todo el estudio que he tenido que hacer para yo sanar. Ahí es donde yo me he dado cuenta de que estaba llena de autosecuestrada, pero por todo lado, encadenada de muchas cosas. Y empecé, bueno, vamos a coger una por una, vamos a coger una por una, la que tenía más fuerte, y empecé a trabajarlas. Y todavía sigo trabajando en ellas. Esto es un trabajo de toda la vida, hasta el último respiro, digo yo, y bregar que este momento que estamos viviendo estemos aquí, que es lo más importante, porque a mí personalmente el futuro me da mucho miedo todavía y el pasado pues a veces me aterroriza, pero más sin embargo honro el pasado, porque pues por el pasado es que estoy aquí y por el pasado es que he podido vivir todas estas experiencias y poderlas compartir con todos ustedes y con el mundo, porque esa es mi meta con la humanidad o con las personas que les toque escuchar el mensaje, eh, de que la vida es simplemente una escuela y que no nos podemos quedar pegados en las materias. Si yo hubiera sabido toda esta información desde que salí del secuestro, ay, yo diría, wow, hubiera desarrollado de pronto la vida un poco más fácil, pero ese no era el plan. Entonces hay que aceptar los planes y no desesperarse porque quiere uno avanzar más rápido. Uno no avanza rápido, sino que uno avanza lo que tiene que avanzar en el momento. Guau. ¿Y qué sucedió con tu familia? Porque esto es no simplemente a ti te pasó, ¿verdad? Le Sí, pasa a todo tu entorno. sí. Mira que hay algo muy triste en esta historia de la familia mía, porque cuando yo estuve secuestrada, bueno, cuando estaba en el secuestro, diciembre de 18.
de 1997, me acuerdo como hoy, mi familia pidió que querían saber si yo estaba viva, querían saber si yo estaba viva. Entonces trajeron unos radios para poder mi papá escuchar la voz mía y yo toda contenta ese día porque yo pensé que mi papá me iba a decir un montón de cosas que yo quería escuchar. Y cuando uno está en cautiverio, lo que uno quiere escuchar es que el papá y la mamá de uno le digan, mija, te extrañamos, te queremos, estamos desesperados, no sabemos qué hacer sin ti, qué cosa tan horrible. Eso es lo que uno quiere escuchar. Pero eso no fue lo que yo escuché. Lo que yo escuché fue que mi papá me dice, hola, mija, ¿cómo estás? Ay, padre, no, no estoy bien, estoy aquí, quiero ir para la casa, todo, o sea, con esa emoción. Y mi papá me dice, ay, mija, ¿ves que nosotros no tenemos el dinero para hacer el pago de tu secuestro? Entonces, que sea lo que Dios quiera. Y lo único que te quiero decir es que tu hija está en muy buenas manos. Yo me quedé paralizada, fría. Es más, hasta los secuestradores me miraron y me dijeron, eran como que estamos escuchando. Y después pasa mi mamá y dice lo mismo, con una voz muy fría. Y eso me marcó a mí por años de rabia contra ellos, que cómo ellos habían dicho esto, que, o sea, renegando por años por eso, de que nadie le había importado mi secuestro, que mis hermanos se habían ido del país, que nada, o sea, era una cosa de victimismo impresionante. Hasta que yo le pregunté a mi papá y mi mamá que por qué habían dicho eso. Y me dice mi papá, y yo me puse a llorar muchísimo. Mi papá me dice, y me pone emocional esta parte también. Mi papá dice, mija, yo lo tenía que decir porque yo estaba entrenado por la gente que está entrenada a rescatar a las personas del secuestro, a los que están secuestrados. Y tu mamá, pobrecita, estaba empastillada para poder decir las palabras que te estaba diciendo. Ese día yo lloré como nunca porque yo había juzgado a mi familia, a mi padre y a mi madre por muchos años por no preguntarle a ellos, por el orgullo de decir, es que ellos no pagaron por mí, ellos no me quieren, ellos me abandonaron, ellos me humillaron, ellos fueron injustos, todo ese diálogo que uno se hace. Y yo llamé a mi papá y mamá y les dije, ay, yo estaba pensando esto de ustedes por muchos años, quiero que me perdonen, porque la verdad que yo estaba herida y no sabía cómo resolver este sentimiento. Y mi papá me dijo, ay, no, mi hija, tranquila, yo te entiendo. Lo que hacen los papás, ¿cierto? Siempre los papás nos entienden. Y mi mamá igual. Mi hija, yo era muriendo de no saber dónde estaba usted. Wow. Y en el momento que quedaste libre, ¿qué te hizo pensar por qué te dejaban libre si estabas con el pensamiento de que tus papás no podían pagar? Porque cuando mi padre dice eso, inmediatamente el sistema de supervivencia vuelve otra vez y se prende. Y le digo yo a los secuestradores, pero ¿cómo me van a matar por el dinero? O sea, ¿por qué me van a matar por el dinero? O sea, ustedes me matan a mí y no tienen dinero. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo tengo una propiedad y un carro. Déjeme mandar otra carta a una persona que yo conozco para que de pronto esa persona pueda prestarme esa plata para que pueda pagar, para que ustedes puedan, escuchen, para que ustedes puedan resolver y no perder todo lo que han invertido en este secuestro, porque un secuestro es un negocio. Es un negocio, un secuestro es un negocio, es una empresa, es un trabajo. Entonces los hombres, sí, listo, hagámosle. Si tú me preguntas hoy día por qué sucedió, cómo sucedió, no tengo ni idea. Y el hombre me trajo la carta, yo empecé a escribir, se la mandaron a esta persona y esta también le dio miedo recibir esa carta y se la entregó a mi padre.
Entonces mi padre entendió el mensaje que yo le decía en la carta. Entonces entraron a una negociación mucho más baja de lo que era, porque estaban pidiendo muchísimo dinero, algo que ni el Banco de Colombia tenía. Wow. Entonces era una cosa irreal, una cosa imposible, o sea, imposible. Y fue eso. Cuando yo llegué a mi casa, bueno, en ese secuestro a mí también me dio el síndrome de Estocolmo, que es el síndrome de Estocolmo es que uno emocionalmente se involucra con con uno de los secuestradores. En ese caso me pasó a mí eso. Entonces, cuando yo salgo del secuestro y mi padre me ve que estaba repuesta, o sea, estaba con un poquito de libras de más, me veía muy bonita, me veía con la piel muy clarita, el pelo muy bonito, pues claro, si estaba 90 días encerrada, sin sol, sin bañándome con agua fría, pues el cuerpo, todo se tenía que poner bonito, ¿cierto? Entonces, mi papá cuando me ve me dice, wow, es que parece que que tuvieras autosecuestrado. Y ahí fue cuando, ¡pum!, un candado en la boca se me puso así como imaginario. Uy, yo no voy, nunca voy a hablar de lo que pasó, que es el síndrome de Estocolmo. Y pasé muchos años culpable, sintiéndome culpable, que como yo iba, que la gente no iba a creer que yo estaba que había estado secuestrada, si a mí me dio el síndrome de Estocolmo, si yo tuve como una especie de romance ahí adentro con uno de los secuestradores. Y en ese momento no era el amor que no, era, yo digo, un elemento que todas nosotros las mujeres tenemos, esa seducción. Entonces yo dije, bueno, yo voy a seducir a uno de ellos, a ver si él me salva a mí. Y ese era el sistema de supervivencia, de que si yo emocionalmente me encariñaba con él o él se encariñaba conmigo, pues él iba a ser el que me iba a cuidar más, el que me iba a proteger más, el que no me iba a dejar, el que no me iba a dejar matar. Y duré muchos años sin poder contar esto, hasta hace poco que empecé a escribir mi libro, que mi coach me dijo, Gloria, no, esto es parte del libro. Es que yo no soy capaz de hablar esto. Sí, lo vas a hablar, claro que lo puedes hablar. Es un sistema de supervivencia, no hiciste nada malo. Hiciste lo que cualquier otra persona hubiera podido hacer, simplemente por salvar la vida. Y ahí fue cuando ella dijo eso, yo dije, uy, sí, tienes toda la razón. Y ahí fue cuando dije, no, seguimos para adelante hablando de este tema y, y compartiéndolo. Porque el síndrome de Estocolmo no simplemente le pasa a las personas que están secuestradas, sino a las personas que están en relaciones tóxicas. Porque está la persona, en el caso mío, el secuestrador me tenían como rehén, me tenía guardada, me tenía en unas condiciones muy vulnerables, unas condiciones muy tenaces. Lo mismo que hace una persona cuando está en una relación tóxica, la otra persona abusa de la otra persona, mas sin embargo la otra persona sigue queriendo, sigue amando, por miedo de perder esa persona, porque no es capaz de salir solo o sola de esa relación. Cualquier razón es válida para una persona no salir de una relación tóxica, porque es el miedo. Entonces uno se apega a la supervivencia. Bueno, yo me quedo con este o con esta porque yo no soy capaz de trabajar o yo no soy capaz de salir adelante o yo qué hago a mi edad, qué hago yo a mi edad y quién me va a sostener, pues por lo menos me lo aguanto. O, o es mejor lo mejor viejo conocido que bueno por conocer. Hay un dicho que es así. Entonces, el síndrome de Estocolmo no me ha pasado a mí solamente, le ha pasado a un montón de personas. Y ahí fue cuando yo me tranquilicé un poco más de que lo que había pasado era simplemente un sistema de supervivencia. Es algo completamente inconsciente en el momento, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Que tu mente se vuelve creativa en un momento de supervivencia. Por ejemplo, si a ti te encierran, tú buscas los huecos, a ver, tú empiezas a mirar el lugar, si por ahí te puedes escapar. Yo lo pensé muchas veces. Ellos abrían la puerta y así delgadita, y yo decía, yo creo que yo por ahí puedo.
había una ventana pequeñita pero tapada con cinta y yo decía, ah, pero yo soy capaz de meterme ahí. O sea, es siempre unas ganas de salir, de salir afuera, de escaparse. Y si uno, y yo como mujer, jovencita, de 25 años, bonita, pues, ¿por qué no? Entonces empecé a decirle a uno de ellos yo nunca le vi la cara a ninguno de ellos, todos eran encapuchados. Entonces yo siempre digo que fue de alma a alma, un contrato que había de alma a alma, porque yo puedo estar en la calle y yo no sé quién es. Entonces ese es el otro miedo que a mí me daba miedo ir a Medellín, era porque yo nunca le vi la cara a ninguno de ellos. Entonces fue almático todo, porque el hombre cuando me iba a soltar me dijo, oye, qué lástima que te haya conocido en esta situación tan traumática. Yo nunca pensé que eras una persona así. Nunca pensé la persona tan grande que hay en ti. Y él cuando me estaba diciendo eso, yo decía, ya en la puerta ya para salir, yo decía, no, yo no quiero que él nunca más me busque, o yo quiero que nunca más me contacte. No, esto simplemente fue aquí. La mente es hermosa, la mente es muy, pero sabia, completa. ¿Qué cree que sucedió con estas personas? Porque ellos también pasan miedo, ¿no? Y Secuestran. claro, mucho, mucho. A toda hora mantenían con miedo ellos. Ellos tienen más miedo que uno, porque cuando tú tienes la culpa, pues usted tiene miedo de que te encuentren, ¿sí? Cuando tú estás culpable de algo, usted no quiere que nadie toque ese tema. En el caso de ellos, sí. Hubo una noche que les tocó sacarme del cuarto porque sintieron el helicóptero encima que venían por mí y el man entró con una granada y dijo, aquí nos vamos a volar todos, hijo de madre. Si vinieron por vos, aquí nos vamos a volar es todos. Y el man estaba, pero cuando entró parecía como que si con los ojos así como un loco, como que demasiado estresado por lo que estaba pasando. Y yo, pues, imagínense, ahí medio fue a mí de todo, de todo. Yo me metí debajo de mi cama tenía un espacio así pequeñito, era bajita la cama, y yo me metí debajo de esa cama. Yo decía que no vengan por mí, que no vengan por mí. No, 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 yo no me quiero morir así. Era un constante eh, estrés todo el tiempo. Y después de estar unos 90 días así, es muy, muy desafiante desconectar ese estrés, desconectar esa ansiedad, desconectar esa depresión. Es, es trabajo. Mis trabajos, me imagino. Y el día de hoy, tu labor es para aquellas personas que han tenido un familiar o han sido secuestrados. ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, las personas que han sido secuestradas saben muy bien, ellos saben muy bien que tienen mucho miedo y que los entiendo, que esto hace parte del proceso y que no vivan así, en miedo, porque la vida se los va a consumir y que sí se puede vivir y que sí se puede transformar y que sí se puede salir de ese miedo, pero de la única forma que lo pueden hacer es queriéndolo hacer. Pero si la persona no lo quiere hacer, no se puede forzar porque ese sentimiento, ese miedo es, porque hay diferentes clases de miedos, pero ese miedo es brutal. Y para las familias que tienen personas secuestradas, les digo que eso es un calvario tenaz para ellos, de no saber la persona que está pasando, dónde está, cómo la tienen, si la tienen amarrada, si, si la están torturando. Porque es que a mí yo digo siempre, yo tuve un secuestro 5 estrellas comparado a otros secuestrados. Yo he tenido conversaciones con secuestrados de que les han cortado un dedo o
o no les dan comida por mucho tiempo, o los entierran y tienen que hacer sus necesidades allá abajo y comer allá abajo encima de sus necesidades. Entonces yo digo, lo mío fue 5 estrellas comparado con el resto, pero no deja de ser una situación muy, muy fuerte. Definitivamente. ¿Cuáles son tus medios? ¿Qué tipo de técnicas o cómo comenzaste la búsqueda para sanar esto que viviste? Bueno, la primera búsqueda que yo tuve fue un retiro que yo tuve del perdón, que hice 4 días del perdón, donde me fui a perdonarme a mí misma, porque yo llevaba mucho tiempo diciéndome cosas y, y no, y no comprendía nada. O sea, tenía problemas todo el tiempo, las relaciones no me funcionaban, era muy peleadora. Yo salí de ese secuestro súper peleadora. A mí no me podían decir nada porque me emberracaba y los insultaba y era una mujer, pero que no me podía ni hablar. Y tuve cargos también, cargos aquí, yo trabajé en la industria de la comida y tuve cargos de hombre y yo me ponía como un hombre y brava y todo, y hasta me hice coger respeto por esa misma actitud, pero eso también fue muy desgastante para mí porque las relaciones de pareja sufrían mucho. Por esa misma forma, porque estaba herida, porque no había elaborado mi trauma, no entendía lo que me había sucedido, hasta que una amiga me dijo, uy, no, Gloria, ven, vámonos para un retiro del perdón de 4 días. Y ahí fue donde comenzó. Y después tuve terapia con psicólogo y después también tuve coaches todo el tiempo. Y cuando empecé el podcast, porque mi desarrollo de transformación más grande ha sido estos últimos 4 años, desde que empecé mi podcast, entrevistando a todas estas personas. Y todas estas personas que han pasado por mi podcast siempre me han dado terapias gratis o herramientas, los registros akáshicos, el Reiki, el tarot espiritual, o sea, estudiando con Maritza Cardoso, que tú la entrevistaste la semana pasada, o sea, es la búsqueda y leer mucho, mucha yoga, meditar, pero mi meditación no es como como todo el mundo dice que hay que sentarse y meditar y cerrar los ojos y todo. Yo todo el tiempo ando en meditación. Estoy manejando el carro y estoy en silencio, ahí estoy en meditación, revisándome dónde puedo ser mejor. Cuando me altero, como le pasa a todo mundo, cuando me altero, después digo, porque ahí empieza un estado de meditación, porque me alteré, de dónde viene esta alteración. Entonces es como una constante aprendizaje, una constante educación acerca de mi ser. Y así ha sido, las ganas de sacarme todo esto, todo este dolor, todo este sufrimiento, todo este mundo tan pesado que hay veces que lo siento. Yo a veces siento mi mundo muy pesado y hay veces que lo siento muy liviano. Entonces es como que aprender a sentirlos y, y aprender de ellos. Entonces es como decirle a alguien, es que usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto para que sane. No, la vida le va poniendo a usted las personas, los libros, los maestros, los retiros que debes ir haciendo para tu transformación, porque la transformación mía no es igual a la tuya o la de las personas que nos están escuchando. Son transformaciones completamente diferentes, diferentes caminos, diferentes propósitos, misiones. Entonces yo siempre digo, ¿qué es lo que deben de hacer? Escuchen, estén en el presente, el libro que le digan, ay, el poder de la hora, ay, ve, ¿por qué me llegó ese libro? Lea ese libro. Que se encontró con alguien en la calle y le habló de un retiro, vaya a ese retiro. Que una persona llegó y le dijo algo y le hizo clic, escuche lo que esa persona le dijo, porque todo, cada momento de la vida, todo segundo, cada minuto, la vida te está dando señales de aprendizaje, de las cosas que tiene que hacer, por el camino que tiene que ir.
Cuando nos va mal es cuando no estamos aquí, cuando nos llevamos de parecer y, ay, no, es que yo creo que es mejor por aquí y la intuición le está diciendo, no, 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 no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Bueno, váyase por ahí y ahí está, ahí está para que aprenda a que no era por ahí y para que escuche más su intuición. Eso es un trabajo constante, Adriana, todo el tiempo. Así es. Bueno, llega a mí esto, no sé si es prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Hay una manera de prevenir? ¿Qué tenemos que estar alertas? ¿Cómo? Porque como Yo, dices tú, está el secuestro físico y el autosecuestro. sí, bueno, yo pienso que prevenir, más que prevenir, es darnos cuenta. Porque es que prevenir es como que ay, yo no quiero que me pase esto. Muchas veces tienes que pasar por eso, por lo que te tiene que pasar para poder adquirir una herramienta para tu vida, una herramienta para tu familia, una herramienta para un amigo, una herramienta para cualquier cosa que te está presentando la vida. Entonces, prevenir no, siempre la vida te va a traer cosas. Lo que hay que es tener firmeza y atentas y atentos a que, ok, estoy pasando por eso, listo, lo voy a llorar, voy a gritar si quiero, me voy a emberracar, me voy a poner brava, voy a hacer de todo, voy a dejar ir esta emoción, pero me voy a sentar porque tengo esto. Entonces yo creo que más que prevenir es preguntarnos, ¿por qué nos está pasando las cosas? ¿O por qué estamos repitiendo lo mismo y, no y tenemos los mismos resultados? Por ejemplo, en el caso mío, eh, yo me he casado varias veces y me he casado el mismo prototipo con diferente nombre. Entonces ahí dije, ya sé dónde está el problema. El problema es el amor propio, la valorización. Y todo eso viene del secuestro, de que yo no me sentí valorada, de que me humillaron. Entonces uno, es un rompecabezas, que uno dice, ay, sí, ya hice todo este trabajo y ya entonces ya resolví mi vida. No, vienen cosas que le refrescan otras y uno dice, ay, pero si yo ya pasé por esto, yo ya lo entendí y ahora, ¿por qué me está dando tanto dolor esto? Es porque necesitas quizá alinearte más, entender más y pasar la prueba. Como dice Maritza, cuando usted pasa la prueba, ya pasó la prueba, no, no vuelve a repetir esa historia. Entonces ahí es cuando estamos caminando nuestras vidas y nos encontramos con las personas, ahí nos damos cuenta si avanzamos o no. Y ahí existe el para qué me pasan las cosas, no el El, por qué. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y Verdadera. muchas veces la respuesta no está ahí, la respuesta está más adelante, la respuesta puede estar en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 años, en 3 años, en 10 años. Por ejemplo, el secuestro, yo no sabía y la respuesta me viene después de 26 años, la respuesta. O uno 26 años, 22 años, porque yo estoy ya como full en esto hace 4 años. Excelente. Entonces, mira, la respuesta llegó después de 20 y pico de años. Es que alguien tenía que pasar esto para tener la experiencia de poder hablar con otras personas, ¿no? Totalmente. Y para uno entender a otra persona, porque es que yo he ido por ejemplo, yo cuando iba de mi psicóloga y ella me decía, sí, yo te entiendo, yo le decía, no, usted no me entiende, usted no entiende lo que yo estoy sintiendo porque usted nunca ha estado secuestrada. Entonces, en el caso mío, que he pasado por emociones fuertes, por situaciones fuertes, a mí me viene una persona con depresión, la entiendo, una persona con ansiedad, la entiendo, una persona que ha estado secuestrada, la superentiendo. Las familias que han tenido personas secuestradas también las, o sea, o sea, uno va entendiendo uno va entendiendo dependiendo los traumas que la vida le va dando a uno. Entonces uno va entendiendo otras personas que tienen traumas similares para uno poder ayudar a esa persona a que pueda transformar ese trauma y que saque la herramienta para ayudar a la siguiente persona. Wow. Esas son las pruebas que dicen, las pruebas que Dios nos da. Merita tiene la mano levantada. Adelante, Merita. Hola, buenas noches, Gloria. Sí. Ha sido muy interesante y fuerte la experiencia que te ha tocado vivir.
Y a mí la pregunta que me robe es, ¿qué pasó y cuál fue el proceso en la educación de tu hija? Porque es tu experiencia, digamos, fuerte, pero a la vez está a la par la hija. ¿Qué fue de ella? ¿Cómo ha vivido ella? Porque ahora ya me imagino que ya ella es adulta, si tenía 3 años, ¿cuánto te pasó, verdad? Claro, Entonces, ¿y le afectó a ella en algo la sí. reacción tuya, lo que te haya tocado vivir? Sí, a ella la afectó muchísimo y yo a veces tengo conversaciones con ella porque yo a veces siento que la afectó más que a mí. Por ejemplo, ella no es capaz de quedarse sola en la casa y si se queda en la casa le echa llave a la casa, me pone en mi teléfono como la ubicación, eh, es muy nerviosa y me dice, yo no enti- me dice, y ella me dice, madre, yo no entiendo por qué yo soy tan nerviosa. Le digo, claro, Camila, claro que eres nerviosa por lo que pasó. Entonces, cada rato le tengo que recordar de que por lo que ella pasó. Y, y también ha tenido problemas también en las relaciones con los hombres también. La inseguridad, el miedo, la traición. O sea, ella también ha vivido cosas también fuertísimas y a ella también casi se la llevan aquí en los Estados Unidos. Ella, usted sabe que los hijos a veces, nosotros los hijos a veces estamos en esas épocas, en esas etapas que hacemos locuras y en una de esas locuras de ella le comió el cuento a una persona y se fue para Nueva York y casi en Nueva York se la llevan para venderla como trata de blanca. Y ella me dice que cuando ella estuvo en esa situación, ella se acordó de mi voz, que le decía, defiéndete, 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 defiéndete. Y que ella dice que ella no sabe cómo sacó fuerza para escaparse de ese hotel, porque la tenían en un hotel, y que ella no sabe cómo sacó fuerza. Y para mí yo volví a vivir eso con ella también de nuevo, o sea, like, cuando ella me llamó de Nueva York, que ella estaba en eso, yo a mí casi se me sale todo también, porque yo también estaba desesperada porque yo no sabía dónde estaba ella. Entonces fue también duro eso. Entonces ahí se repitió la historia, ahí se repitió la historia, no a full como me pasó a mí, pero casi que se repite la historia. Y ahora que yo tengo un nieto, que ya tiene un hijo, aquí les confieso, es algo que a mí también me pone nerviosa. O como yo sé que supuestamente la historia se repite, entonces es como que ese susto. Pero mi hija también ha estado en mucha terapia. eh, Ella se hizo coach como yo, somos coaches, y entendemos muy bien las emociones. Ella también ha tenido sus momentos de depresión fuertes, muy fuertes, y ansiedades muy fuertes. Entonces yo digo, bueno, las almas de nosotras se pusieron de acuerdo para abordar todas estas emociones y estas experiencias tan fuertes. Y ahí vamos, Gracias. Muchas gracias. viviendo juntas y Yes. compartiendo cosas. Exacto. Gracias por compartir algo tan íntimo, tan delicado y que no podía quedar exento, digamos, de lo que te sucedió a ti y cómo repercutió en ella, ¿no es cierto? Pero qué bueno que estén juntas así y para criar al nieto y criar al hijo y que no sea una persona insegura, sino que ¿no es cierto? Y qué maravilla, Sí, digamos, que hayas podido tú estar en esa parada de ayudar a otras personas en esas situaciones, ¿no es cierto?, para superarte y salir adelante. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. muchas gracias a ti por la pregunta. Entonces, gracias, Merita. Concluyendo con esto, eh, volvamos al perdón. Sí, Comenzaste el camino de perdón hacia tu persona. sí. ¿Incluye el perdón para aquellas personas también que hicieron el secuestro? Totalmente. Es que esos fueron los primeros que yo tuve que perdonar para perdonarme a mí misma. Esos son los primeros, porque es como, eso lo dice en la Biblia, y yo no soy religiosa, pero eso lo dice en la Biblia. Si tú quieres obtener el verdadero perdón, tú tienes que perdonar a las personas que te han hecho daño, a las personas que te han hecho sufrir.
porque ellas están haciendo el trabajo para que tú aprendas a valorarte, para que tú aprendas a encontrar tu ser. Ellas están haciendo simplemente un trabajo. Tú hiciste un contrato con esas almas de que te secuestren, de que te humillen, de que no te valoren. La maestría es, te perdono, te amo, gracias. Esa es la maestría. Eso que sí, el perdón, dentro de uno, sí, dentro de uno hay cosas muy fáciles, pero perdonar a alguien que le hizo daño a uno, eso es algo que le toca a uno con fuerza. Y no decir, ay, si yo perdono a esta persona, pero por dentro, ay, es que sí, la perdoné, pero cada vez que lo veo o lo escucho me da rabia. No, es un perdón sincero. Gracias por enseñarme este secuestro. Gracias por enseñarme a darte gracias por el agua, por la comida. Gracias por enseñarme a valorar mi vida. Gracias por enseñarme a que todos los días le pido a Dios que me dé más tiempo en este planeta. A pesar de cómo está el planeta, no me importa. Yo estoy feliz en este planeta. Qué lindo, qué lindo. Ok. ¿Queda alguna otra pregunta en el panel? Porque tenemos este poquito de tiempo. Y el gran agradecimiento de Gloria por compartir tu historia y por abrirte a ser parte de esto, de este entendimiento. Adriana, Dime. espérate que mi nieto me desconectó aquí algo y no escucho nada. Dame, qué pena, un minuto, porfa. Sí, porque yo escuchaba por ahí a un niño y decía, ¿quién tiene el micrófono abierto? Y nadie lo tenía. ¿Quién tiene niños? No sé. Pero sí escuchaba a un bebé. El nieto, yo pensé Sí, que era el nieto. el nieto, oye. Eso dijo, ¿no? Que es el nieto. Qué buena tu pregunta, Merita, porque sí también la tenía en mente. Gracias. Ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Ay, sí, ay, qué pena, pero es que él entra y me abre la puerta. Está bien. No te preocupes. Y qué feliz de tener un niño en el programa. Sí. Entonces, decirte que estamos agradecidas de que hayas abierto la puerta y te hayas abierto a ser utilizada para pasar toda esta información con respecto a los traumas y sobre todo, todo, de compartir tu propia experiencia. ¿Es algo más que te gustaría compartir con nosotros? Sí, mira que hay, hoy una persona me dijo que hace parte también del proceso de transformación mía de quererme todos los días más, porque ese es uno de los temas que estoy trabajando, el valorarme, el quererme. Me dijo esta persona, y yo no había caído en cuenta acerca de los secuestradores, y me dijo, ¿qué capacidad de amor tienes tan grande? Y yo no había caído en cuenta de poder amar a tus enemigos. Eso es una capacidad muy grande de amar. Entonces quería compartir eso con ustedes de que hoy me sentí feliz cuando me dijeron eso y que esa es la capacidad de amar, de poder amar a nuestros enemigos por, por más que nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Ellos están haciendo su trabajo para nosotros poder evolucionar como seres humanos. Exactamente. Y en ese caso ya no se transforman en enemigos. No. Se transforman en personas maestros de la vida. Seres de luz. Porque tiene que existir, ¿no? Eso llega acá. Se tiene que existir la oscuridad para que realmente le demos gracias a la luz, para Sí, poder entender el concepto de la luz. Y como dices tú, cada uno hace su porción y está haciendo la tarea que vino a hacer en este mundo, ¿no?
Sí, Como almas somos todas iguales. Un día regresaremos a nuestra casa, a nuestro hogar, y no sabemos si esa alma que esté cerca tuyo será aquella que te hizo el favor de, de abrir tu conciencia, ¿no? De convertirte en lo que eres hoy. así es. Es que para uno, Adriana, para ver la luz, tiene que haber oscuridad. Y para ver oscuridad, tiene que haber la luz. Adriana, se transforman en unos maestros bravos. Sí. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? Hola, doña Gloria Londoño, la felicito, muy conmovedora. Perdone si me chorreó en lágrimas, pero qué mujer tan berraca es usted, hijuepucha. Está hecha de acero inoxidable. Me conmovió mucho. Muchas gracias. Un relato brutal. La felicito. Bendiciones. Listo. No Muchísimas más. gracias, Jairo. Gracias, muchas gracias. Esto lo hago con todo el amor del alma y que ustedes puedan también transformarse y que paren de sufrir también por cosas, por En este momento, situaciones. en este momento estoy recibiendo las lecciones de un maestro bravo también. Pero ahí vamos poco a poco. Así es, con Ahora, pues, paciencia. amo a este grupo, amo a todas estas gentes y gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ti, gracias. Bien. Gracias, Jairo. Ay, a veces hay cosas que nos dejan así sin palabras, simplemente con el sentimiento. Y es tan lindo sentir, la verdad que es muy lindo sentir. Así es. La vida es espectacular y hay días que son muy pesados pero seguimos. Yo con tal de ver a mi nieto, eso para mí es like, ay, yo lo quiero ver crecer, yo lo quiero ver grande y eso hay que pedirlo siempre. Y la vida, hay que pedir vida en vez de pedir cosas, es vida. Verdaderamente. Es que la vida te trae todo. Exacto, Viene completa. exacto. Es más, y cuando dicen, hay un libro que se dice, que se llama Pon el cielo a trabajar. Cuando yo empecé mi podcast hace 4 años, yo le dije al universo y a Dios, no, yo soy muy ansiosa en muchas situaciones y si usted quiere que yo haga este podcast y que yo haga todo esto, usted me va a poner a mí las personas para que yo las entreviste. Y así ha sido. Me llegan y me llegan. Y el tema que estoy, por ejemplo, hablando en la semana es el tema que yo estoy trabajando. Y es como que me dan el tema en la semana anterior y cuando llega el tema de la siguiente semana ya estoy preparada. Entonces es como que gracias por todo este conocimiento. Entonces, nada, si ustedes le dicen al cielo, vea, usted trabaja por mí, que yo hago todo el trabajo. De verdad que Dios y el universo, los ángeles se mueven para hacer tu vida más fácil. Exactamente. Eso es realmente dejar en manos de Dios. Que Sí. lo repetimos muchas veces, pero no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Sí, sacudirnos. Ay, no, ya, esto es tuyo. Yo soy nomás el vehículo. Enséñame, muéstrame por dónde me tengo que meter, que por ahí me meto y suelto todo, todo, todo. O gano todo o pierdo todo, pero muéstrame el camino más fácil que yo pueda navegar en este mundo. Exactamente. Bueno, mi niña, más que agradecidos nosotros por dejarte utilizar, por estar en nuestro programa, agradecida de escucharte, estamos agradecidas de tenerte, de saber estos traumas, de poder reconocerlos gracias a ti, darle a saber a todas aquellas personas que posiblemente estén pasando por uno de estos traumas que hay salidas, que busquen, que escuchen a su ser y que siempre, pero siempre, siempre, siempre Dios está con ellos, igual que está con cada uno de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Encuentros del miércoles en New York. Agradece tu presencia y la presencia de todos ustedes. Recordarles que estamos todos los miércoles aquí presente a las 7 p.m.
hacerles recordar que el próximo miércoles en vivo estaremos a la 1 p.m., pero el programa será retransmitido a las 7 p.m. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos ustedes. Recordarles que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias, gracias, gracias.